componentes están en buen estado o pasemos por alto cualquier causa posible. Si pone especial cuidado en probar la integridad del carburador, aumentará su porcentaje de reparaciones exitosas al primer intento. Hay tres situaciones típicas en las que puede ocurrir una fuga. Cuando el motor está apagado, a veces llamada pérdida estática. Cuando el motor está funcionando y después de inmediatamente detenido. Considerémoslas individualmente. Para saber si es una pérdida estática, comience por sacar el carburador del motor. Quite la taza del flotador. Asegúrese de que el flotador no contenga líquido, pues el líquido retenido puede afectar el resultado de sus pruebas. Moje la zona aguja y asiento con una pequeña cantidad de combustible y utilice una bomba manual para darle una presión a la aguja de entrada de al menos 8 psi. La aguja de entrada debería saltar y volver a sellar 2 psi o más. Si eso no ocurriera, limpie o reemplace tanto la aguja como el asiento y pruebe otra vez. Si la aguja sella y aguanta la presión a 2 psi o más durante al menos 5 minutos, considérelo aceptable. De otro modo, necesitará pruebas adicionales. Ahora buscaremos porosidades o pérdidas externas. Para hacerlo, invierta el carburador y sumérjalo parcialmente en agua para que la zona de la aguja y el asiento, así como el tubo de entrada, queden sumergidos. Sostenga el flotante con un dedo para asegurar el sellado. Note que después de esta prueba, necesitará reemplazar la parte de goma de la aguja y el asiento. Ahora, presurice la aguja de entrada a una presión de 8 psi. Si salen burbujas desde la fundición o entre el inserto del asiento y la fundición, hay porosidad en el carburador. Si las partes componentes no presentaron burbujas, revise el flotante sumergiéndolo cuidadosamente en agua tibia. Fíjese si hay burbujas alrededor del mismo. Otro método que se ha usado con éxito para buscar pérdidas estáticas se implementa con un simple tanque de 2/4 a 1,9 litros. Llene el tanque de 2/4 con combustible y colóquelo entre 12 y 18 pulgadas por encima del banco de pruebas. Mídalo desde el extremo superior del tanque de combustible. Conecte la tubería de combustible al carburador que está probando y abra la válvula de paso. Coloque un trozo de papel debajo del carburador y déjelo en un recipiente toda la noche. Por la mañana, sabrá si la pérdida estática es un problema o no. Si todos los componentes están en condiciones, se puede presumir que la pérdida fue causada por suciedad o residuos. Para corregir estos problemas, es muy importante seguir con cuidado los siguientes pasos. Comience con el suministro de combustible. Desagote completamente el tanque de combustible y busque residuos, suciedad o escamas. Según lo que encuentre, podrá limpiar el tanque o decidir cambiarlo. Una vez que el tanque esté en condiciones, quite todas las tuberías y filtros de combustible y reemplácelos con repuestos que cumplan con las especificaciones de Briggs & Stratton. Desarme el carburador, luego quite por completo y verifique cada repuesto interno movible. A veces no es fácil encontrar la suciedad. Por ejemplo, quite el asiento de la aguja. Suciedad y residuos pueden esconderse detrás del asiento solo para causar pérdidas en el futuro. Si el asiento es movible, hágalo ahora. Los procedimientos adecuados para quitar el asiento están descritos en el manual de reparaciones. Ahora ocupémonos de las últimas dos categorías: pérdidas mientras está funcionando o inmediatamente después de detenido. En ambos casos, implementará los mismos procedimientos. La mayoría de las pérdidas mientras está funcionando o al momento de detenerlos son causadas por los problemas que acabamos de discutir, suciedad y residuos. Pero hay algunas situaciones adicionales que pueden causar pérdidas, tanto externas como internas. Las pérdidas pueden ser causadas por conexiones sueltas o dañadas, o por las correas de montaje del tanque, o por las juntas externas que están sueltas, rotas o que faltan. Si el motor muestra una pérdida a través del tubo Venturi del carburador o si moja el filtro de aire con combustible, se trata de una pérdida interna. Una vez más, hay un gran número de causas posibles. Un surtidor principal suelto o dañado en el modelo Flowjet de 2 cuerpos, usando una bomba de combustible electrónica auxiliar. Un elemento del filtro de aire trabado en carburadores ventilados externamente. Una placa del cebador parcialmente cerrada.
Una provisión de combustible demasiado grande o que tenga más de 42 pulgadas por sobre la conexión. Vibración excesiva o un asiento de entrada de combustible de tamaño equivocado. Ahora veamos las reparaciones en un tipo especial de carburador. Flow Jet de 2 cuerpos. El diseño único de este carburador puede ser un desafío para su reparación. Este modelo tiene un surtidor principal que divide el cuerpo del carburador. Cerca de la base o extremo más grande del tubo del surtidor principal hay una zona biselada. Esta zona hace de sello entre la cavidad de emulsión y la tasa de combustible del carburador. Si hay algún defecto, suciedad o corrosión en la superficie de la zona de sellado, ya sea el tubo de bronce o la cobertura del carburador, podría resultar en un problema de pérdida que parecería un daño o suciedad del asiento y la aguja. ¿Cómo puede corregir esto? Primero, tome el surtidor viejo y quite los filamentos usando una amoladora de banco. Coloque una pequeña cantidad de pasta de pulir en el surtidor e insértelo en el cuerpo del carburador. Con un destornillador a presión, asiente suavemente el surtidor, así como asentaría una válvula. Quite el surtidor viejo y limpie completamente el cuerpo del carburador. Ahora coloque un surtidor nuevo con un suplemento. Instale la arandela de teflón de un juego de reparación de carburador 391-413 sobre el tubo y ubíquelo en la superficie de sellado del nuevo surtidor. La arandela actúa como una junta, proporcionando un mejor sellado de superficie, tanto para el surtidor como para el cuerpo del carburador. Hay un dato más que me gustaría compartir, que puede ayudarlo a evitar causar sus propias fugas. Cuando se quita el filtro de combustible, una pequeña porción de la manguera interna se enrolla mientras se saca el extremo cortante del filtro. Esta pequeña cantidad de goma puede introducirse en el carburador, provocando tanto obstrucciones como fugas. Como el residuo es muy pequeño, es muy difícil verlo a simple vista. Así que cada vez que saque el filtro de combustible mientras repara un carburador que haya tenido fugas, reemplácelo, así como a la tubería de combustible. Y nunca use un tornillo o un objeto con filamentos para enchufar una tubería de combustible durante su reparación. Los filamentos cortarán la manguera de goma y aumentarán el problema de residuos. Siguiendo los procedimientos que aquí le hemos demostrado, usted podrá ahorrar tiempo y dinero, aumentando el número de reparaciones exitosas al primer intento. También encontrará útil el revisar ocasionalmente su agenda de actualización del seminario de 1996. Hallará que el resumen sobre problemas en la reparación del carburador es particularmente útil.